Seguros. Le doy la bienvenida a Víctor Barragán, asesor en seguros. Víctor, bienvenido a Mega Noticias MX. Hola, Abel, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos platicando sobre el transporte público y lo necesario que se hace un seguro en cuanto se registra un percance, un accidente. ¿De qué manera podemos garantizar que en todo el país se cuente con este seguro en el servicio de transporte público? ¿Hay reglamentos? ¿Hay vigilancia? ¿Sí se cuenta con estos seguros? Mira, realmente la Ley de Caminos y Puentes nos exige tener un seguro de responsabilidad civil para poder circular con una suma asegurada al menos de 100,000 pesos. Y digo al menos porque realmente es diferente en cada entidad federativa, ¿no? Realmente tenemos que verificar cuáles son los requisitos mínimos que se requieren para poder estar circulando, ¿no? Se tiene entonces la obligación por parte de los reglamentos, pero desde tu experiencia como asesor en seguros y sobre todo en el transporte público, ¿hay indicios de que los concesionarios realmente están cumpliendo con estos seguros? Y por otro lado, que las autoridades estén revisando en los documentos que realmente se cuente con estos seguros. Bueno, realmente sí, cuando ellos obtienen los engomados y las placas para poder realizar su actividad, deben de presentar el documento que avala que tienen un seguro, ¿no? Evidentemente, la responsabilidad del pago realmente recae sobre el usuario. Perfecto. Podemos hablar que por lo menos en este sector sí hay un condicionante de parte de la autoridad, tener el seguro para así poder prestar el servicio público. Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano, un usuario del transporte público, pues desafortunadamente está al interior de un vehículo que tiene un percance? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Debe de mantenerse en la unidad? ¿Exhibir su boleto de usuario para que le puedan garantizar un servicio de atención médica? ¿Qué es lo que pasa en este entorno, sobre todo en el transporte público cuando se genera un accidente? En el transporte público es muy importante permanecer en el lugar hasta recibir la atención requerida. Evidentemente, el prestador del servicio está obligado a solicitar los servicios de atención a los usuarios. Y se debe tener, como bien destacas, mantenerse en el lugar, pero también una indemnización completa en el caso de tener una lesión, ya sea mínima o de gravedad. Así es, realmente la atención va enfocada a resarcir el daño o recuperar la salud del usuario, ¿no? Evidentemente, en casos mucho mayores como el perder la vida en un incidente de estos, pues realmente lleva a una indemnización. Claro. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de que el automovilista particular es impactado por una unidad del transporte público? Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entendiendo que también los conductores particulares deben de tener un seguro. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuál es tu experiencia en este tema? Como particular, lo primero que se debe hacer es reportar a tu seguro el acontecimiento que se tuvo, ¿no? Reportar si se encuentra uno herido, si requieres alguna ambulancia o simplemente se trata de un alcance, ¿no? En este sentido, tu seguro se va a encargar, pues, de negociar el pago de aquellos daños que hayan sido causados tanto a tu unidad, a tu auto, como a tu persona o a tus acompañantes. Y ahí viene una amplia lista, una amplia gama de servicios que te ofrece el seguro y por ello la importancia de tenerlo. ¿Qué es lo que se compromete el seguro? Por lo menos en el alcance mínimo o la póliza más económica, deben de darte asesoría jurídica, deben de acompañarte en la reclamación del pago del daño que se causó a tu vehículo. ¿Qué es lo que ofrece un seguro en este caso cuando te impacta, en la hipótesis, una unidad del transporte público, pero en general puede ser cualquier unidad? Exactamente, puede ser cualquier unidad y el seguro se compromete en darte la asistencia jurídica que se pueda llegar a requerir. Asimismo, salvaguardar tus bienes y salvaguardar tu salud.
¿De qué manera? Pues activar los servicios de emergencia si es que se requiere alguna ambulancia para la atención médica, los servicios de una grúa si es que tu vehículo está imposibilitado en seguir circulando. Y bueno, en fin, llevar esto hasta en caso de que se llegue a necesitar asistir a un ministerio público, pues darte la asesoría jurídica y deslindar responsabilidades. Claro. Víctor, desafortunadamente en México suceden casos como el que te comento. Un conductor del transporte público puede impactar a un vehículo particular, pero trata de escapar. Y si lo logra, ¿qué pasa? ¿Cuál es el consejo de las aseguradoras hacia los usuarios? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Quién les va a pagar al final? Pues mira, realmente es un tema muy complicado, pero lo primero que se debe de hacer es reportarlo a las autoridades, tratar de identificar lo que son las placas, el tipo de vehículo, para poder hacer el reporte. Realmente la autoridad es aquella que se va a encargar, pues, de buscar al responsable. Evidentemente tiene una agravación porque está cometiendo un delito, pero realmente la compañía de seguros te va a dar el acompañamiento y te va a decir cuáles son las acciones que debes ir siguiendo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, Víctor, cuando el automovilista particular no tiene este seguro y se enfrenta a un escenario en el cual él provoca un accidente y también se involucra al transporte público? Y cuando hablamos del transporte público hablamos de un tema delicado porque no solamente es el conductor, son los pasajeros y pueden ser menores de edad que tengan alguna lesión por este choque. ¿Qué es lo que pasa y sobre todo cuánto le cuesta a esa persona que pues provoca un accidente y que no tiene un seguro de su vehículo? Bueno, de entrada está infringiendo un reglamento. Y esto conlleva una multa de 20 a 40 días de salario mínimo, dependiendo del caso, y de ahí, pues, resarcir la pérdida que ha generado a otras personas, ¿no? Evidentemente, las autoridades, pues, llevan a cabo acciones desde mantenerlo en custodia o hacerle pagar, pues, prácticamente hasta que se tenga una evaluación de los daños completos. ¿De cuánto tiempo y de cuánta inversión estamos hablando? Y en este caso quizá de gasto, por no prever que podría tener un choque en el momento en que hay personas lesionadas. Hablamos de que el asunto se puede resolver en unos días o pueden pasar meses para llegar a una negociación y que esta persona que no tenía un seguro pues tenga que sacar el dinero por otros medios y cumplir la indemnización a todas las personas que la requieran. Realmente es muy difícil como determinar una cifra nada más así, ya que caso por caso se debe de estimar la pérdida que ha causado, incluso hasta la parte de los gastos médicos de que pudiera haber necesitado la otra persona o en su caso pues el fallecimiento, ¿no? El fallecimiento que sabemos perfectamente que está tipificado en que puede llegar a ser una suma exorbitante, tanto como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, que puede llegar a ser hasta 4,000 veces el salario mínimo de la entidad en donde haya sucedido. Pues vaya situación en la que se podría meter un automovilista que no tenga su seguro. Finalmente, para cerrar el tema, ¿cuál es la recomendación que haces en el momento que se busca la contratación de un seguro para vehículo? Uno, realmente buscar la asesoría de un asesor, perdón por la redundancia, pero un asesor realmente te va a decir cuál es aquel producto que más te conviene contratar. ¿Por qué? Porque se diferencia en el uso que tú le des a tu auto, ya sea de particular, de servicio público, o si trabajas para alguna plataforma que presta este tipo de servicios, o simplemente de manera particular, ¿no? Entonces, siempre acercarse a un asesor para que no... Perfecto. Esta tarde platicamos con Víctor Barragán, él es asesor en seguros. Muchísimas gracias, Víctor, por esta información. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos a Mega Noticias MX.